contexto. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8, hermanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra leída, amado Dios, y te rogamos en esta mañana que hables una vez más, Señor, a tu iglesia. Padre, abre nuestro entendimiento no solamente para oír tu palabra y entender tu palabra, sino para humillarnos en obediencia a tu santa palabra. Quita, Señor, todo aquello que estorba en nuestra vida, Padre Santo espiritual, para podernos someter a tu santa voluntad. Y ayuda a tu iglesia, Señor, a buscar tu voluntad y a someterse a tu santa voluntad. Palabra de Dios en Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El evangelio, el anuncio de las buenas noticias, hermanos, es un anuncio, hermanos, que solamente, hermanos, es eficaz a través de la obra de Cristo. Si alguien nos predica otro evangelio, dice Pablo en Gálatas, sea anatema. Porque hay un solo evangelio, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente, hermanos, en la humanización del Hijo de Dios hay salvación para nosotros los pecadores. Por tanto, hermanos, y la enseñanza de los apóstoles, hermanos, en Efesios 2:20, ellos, hermanos, enseñaron el fundamento de la iglesia, es sobre la enseñanza de los apóstoles, pero ellos no enseñaron otra cosa más que a Cristo y a Cristo resucitado, hermanos. No fue otro evangelio, ellos dieron testimonio, y este evangelio ya había sido testificado en la antigüedad por los profetas, y dijimos que a partir de Génesis 3 versículo 15, hermanos, ya había un anuncio de este evangelio, pero que posteriormente Dios envió a los patriarcas, Dios envió a Moisés, Dios envió a los jueces, Dios envió, hermanos, también escogió reyes para guiar a su pueblo, y muchos desobedecieron, pero luego envió a los profetas, y ellos anunciaron que Cristo vendría a salvar a su pueblo.
Ellos anunciaron el que había de venir. Y cuando él vino, posteriormente sus apóstoles anunciaron del que ya había venido. Y fue cuando citamos el texto que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, pero todos aquellos que lo recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Todo, hermanos, es sobre el fundamento sólido de Cristo. En ningún otro hay salvación. Por eso la salvación del cristiano, del verdadero cristiano, es segura. Por eso yo puedo tener seguridad de salvación, porque mi salvación no depende en mis obras, sino de la obra de Cristo a favor de mi pecador. Es Cristo obrando, el sustituto, el Hijo de Dios, el impecable Hijo de Dios, el que no cometió pecado, muriendo por los pecadores. Entonces, hermanos, la enseñanza, el evangelio es sobre Cristo, de lo cual dieron testimonio sus 12 apóstoles y los demás discípulos y seguidores de Cristo, a todos, y el apóstol a los gentiles. Él está dando testimonio en esta carta. En esta mañana vamos a comenzar diciendo, hermanos, que la iglesia, el título dijimos, es edificando a la iglesia a través del evangelio. Y lo primero que miraremos, hermanos, en los primeros versículos, y este va a ser el punto más rápido, hermanos, porque ya tocamos el versículo 5 la semana anterior, es que la iglesia es edificada cuando obedece al llamado divino de proclamar el evangelio. Y sabemos que cuando estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de un edificio hecho de mano, sino de aquellos hombres y mujeres que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Estamos hablando de ti y de mí. Estamos hablando de aquellos que han rendido su vida a Cristo y han reconocido que apartado de Él nada somos y nada podemos hacer. Estamos hablando de aquellos hombres que conocen su bancarrota, su necesidad de Dios y se han rendido y han clamado, ten compasión de mí. Es a aquellos, hermanos, que son la verdadera iglesia. No aquellos que se creen justos, porque justo no hay ni aún uno, hermanos. Todos nos hemos apartado. Y Cristo ha derramado su gracia sobre nosotros para que nosotros, hermanos, pudiésemos tener salvación y vida eterna. Y este primer punto quiero, hermanos, hablar acerca, hermanos, de estos 3 versículos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dijimos que la gracia, hermanos, la salvación es de Cristo, y el llamado específicamente en Pablo y a los apóstoles de aquel entonces fue a través de Jesucristo. Pero también la iglesia, Pablo va a decir, entre las cuales también estáis vosotros llamados. Toda la iglesia tiene un llamado. No todos hemos sido llamados a ser apóstoles, solamente fueron 12, hermanos, y Pablo, que fue el abortivo, hermanos, pero también, hermanos, toda la iglesia, tanto de Roma de ese entonces como la de hoy y la de mañana, tiene un llamado, y es hacer de Jesucristo. ¿Eres de Jesucristo? Pablo dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, pero luego resalta también, llamados a ser santos. El que es llamado por Jesucristo tiene un llamado a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no puedo decir es que yo soy de Cristo y no me interesa crecer en santidad. No me interesa la santidad porque ya Cristo me salvó, hermanos. Pablo va a decir que entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. No hay forma de que el que es llamado por Dios persevere, se deleite en el pecado. Sí, es cierto, todavía fallamos, todavía pecamos, pero no podemos deleitarnos en la ley del pecado si el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Porque su Espíritu es santo, hermanos. Así, mis hermanos, que el llamado a la iglesia
es un llamado también, hermanos, no solamente a ser de Jesucristo. Y lo primero que dijo es que el llamado, hermanos, y cuando predicamos el evangelio, hermanos, y no quiero confundir esto, sí somos salvos por gracia, pero pasé este primer punto que nos da el apóstol en el versículo 5, del cual ya hablé, dice que somos llamados para la obediencia a la fe. Cuando usted ha predicado el evangelio, usted ha dicho, usted viene a Cristo y Cristo lo perdona y limpia de pecado, ¿cierto? Pero se ha acordado decir que ese llamado es a la obediencia a la fe. A obedecer al Señor, y no le obedezco porque voy a ser salvo, sino porque la fe que vivo, como dice Pablo, la vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, esa fe, si es verdadera, si es una fe en Cristo Jesús bíblica, es una fe que busca obedecer a Dios. Si tu fe no te lleva a obedecer a Cristo, entonces tienes que preguntarte qué fe tienes tú. Porque la fe en Cristo es una fe que nos invita, que nos lleva, que Él pone el querer como el hacer en vosotros para obedecer su palabra. Pero si sus mandamientos no tienen valor en mi vida diaria, en mi cristianismo superficial, entonces realmente yo no he sido encontrado todavía por el evangelio de Cristo. Realmente en la vida de Cristo no está morando en mí, porque si estoy en Cristo, soy una nueva criatura en Él. Yo no puedo decir estoy en Cristo y las cosas viejas todavía me deleito en ellas. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así, mis hermanos, y recuerden que este mensaje no es para el mundo pagano, bueno, tampoco para el que no vino en este tiempo. Pablo está escribiendo a la iglesia. Pablo está escribiendo al pueblo que se congrega y adora a Dios. Porque a veces somos rápidos para tomar el evangelio y lanzárselo a los demás. Pero este mensaje es para aquellos que han sido llamados para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor del nombre de Cristo. Aquellos que también, dice Pablo, entre los cuales estaban ellos llamados a ser de Jesucristo, pero también este llamado es a vivir en santidad a Dios. Así que hermanos, el evangelio y el cristiano que ha sido impactado por el evangelio es alguien, hermanos, que está en un crecimiento de obediencia a la palabra de Dios. El cristiano que está en el evangelio de Cristo es alguien que ha sido llamado santo, hermanos, en Cristo, a los santos que están, pero también has invitado a crecer en santidad. Ustedes son los santos de Dios, pero si ustedes y yo somos sinceros, ustedes y yo, hermanos, practicamos perfectamente la santidad. Entonces, hermano, pues yo no robo, yo no mato, pero posiblemente sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo hace y también le es pecado. Posiblemente, hermanos, no tenga esos pecados tan visibles, pero el Señor conoce lo íntimo de nuestros pensamientos. Lo que hay, hermanos, en nuestro razonamiento, allá donde nadie nos puede ver, el Señor nos conoce y dice que Él conoce las intenciones, hermanos, que hay en nuestro corazón. Entonces, delante de un juez, como se nos enseñaba esta mañana, que todo lo sabe, hermanos, ¿qué podemos decir? A veces nuestro cristianismo es como el fariseísmo de la época de Jesús. Señor, yo ayuno, yo oro, yo doy limosna, yo. Y aquel publicano que era despreciado por la religión de la época, dijo, Señor,
sé propicio a mi pecador. Jesús les pregunta, ¿quién cree ustedes que bajó justificado? ¿El que tenía su fundamento sobre sus obras o el que reconoció que solamente la obra de Cristo podría hacerlo apto? Hermanos, no es por tus obras ni por mis obras, es por la obra de Cristo que somos llamados a ser de Cristo, a vivir en obediencia y a vivir en santidad. A todos, no a los pastores, todos tenemos ese llamado. No todos somos hermanos pastores, no todos son diáconos, no todos son líderes, pero todos los que son de Cristo son llamados a la obediencia del evangelio. Todos los que son de Cristo son llamados, hermanos, a permanecer, a estar apartado, que es la palabra que se está usando aquí en santos, hermanos. A ser apartados para Cristo. A ya no pertenecer a este mundo, sino ser apartados. Han sido elegidos, escogidos por Dios para apartarse de este mundo, hermanos. Y cuando hablo de mundo, no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de este sistema anti Dios, de este sistema de desobediencia que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos viviendo, iglesia, ese llamado? Gracia y paz. Pablo está terminando su salutación a vosotros de Dios. Un poco parecido al saludo hebreo, hermanos, el shalom, hermanos, pero aquí, hermanos, en la característica que es muy común en las cartas, aquí se habla de gracia. La gracia que es mediante Jesucristo y que la cual trae como consecuencia la paz de Dios. El que no está en la gracia de Jesucristo no puede tener la paz de Dios. Una paz, dice Pablo posteriormente, que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo quiere dejar claro también, hermanos, no solamente la humanidad de Cristo, sino la divinidad de Cristo. Por eso, hermanos, presenta de igual modo al Padre y al Hijo, hermanos. Dejando entendido, hermanos, que esa gracia, hermanos, el amor de Dios se ha manifestado enviando a su Hijo a morir por nosotros, pero también a través del Hijo que, hermanos, voluntariamente vino al mundo a morir por mis pecados y por tus pecados, para que tú y yo ya no fuésemos enemigos de Dios. Porque antes, hermanos, sin Cristo, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y aunque la lluvia caía sobre nosotros y el sol salía cada día, recuerda que eso todavía continúa. El sol sale sobre buenos y malos. Y Dios riega la tierra con su lluvia sobre justos e injustos. Así, mis hermanos, pero tú y yo, cuando no estábamos en Cristo, éramos enemigos de Dios. Y no había paz en nuestros corazones porque sabíamos que no estábamos bien con nuestro Creador. Pero al venir a Cristo, tú y yo, nuestra deuda, la deuda por tu pecado y por mi pecado, Cristo la pagó en la cruz del Calvario y consumió, hermanos, todo aquello. Y la ira del Padre fue vaciada sobre el Hijo y la obra fue hecha completa. Ahora tú y yo solamente tenemos que rendirnos y reconocer, hermanos, la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros, la iglesia de Cristo, sin ningún, hermanos, sin ninguna obra hecha por nosotros. Toda la obra ha sido realizada, completada por Cristo Jesús. Y ahí no terminó la obra de Cristo. Dice la palabra en Hebreos que Él es nuestro abogado, hermanos. Y que Él interceda a la diestra del Padre por nosotros. Cristo aún, hermanos, está orando a favor de nosotros. Y no estamos hablando del Cristo crucificado, sino del Cristo entronizado, glorificado, que gobierna con autoridad. Y delante del cual, como nos enseñaban esta mañana, un día estaremos todos delante de Él. No solamente los que estemos vivos o no estemos, vivos y muertos, tendremos que presentarnos delante de Él.
Y solo aquellos que tengan, hermanos, la gracia de Jesucristo podrán tener esperanza de vida eterna con Él. Así, mis hermanos, que si estás en Cristo, tú tienes una paz que el mundo no tiene. Y sí, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Él ya venció. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él, porque Dios, hermanos, es el que cuida de vosotros, hermanos. Es Dios el que está a favor de su pueblo. Es Dios, hermanos, el que siendo tú y yo aún malo, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más no nuestro Padre Celestial os ha dado lo mejor? Os ha dado a su Santo Espíritu para que tú y yo, hermanos, podamos vivir una vida verdaderamente cristiana en Jesucristo. No vivamos en una mediocridad, en una falsedad de cristianismo, sino en un cristianismo realmente rendido a los pies de Cristo, buscando cada día agradar a nuestro Señor, buscando cada día la santidad, buscando cada día ser más como Él y menos como lo que éramos antes, hermanos. Si tú miras la vida de los apóstoles, desde que fueron llamados por Cristo, ellos iban en un continuo progreso. Si tú miras a Pedro, Pedro aún antes, el mismo día que el Señor fue entregado, hermanos, y habiendo visto los milagros y habiendo, hermanos, Dios usado grandemente a Pedro, Pedro aún negaba a su Señor. 3 veces los negó ese día. Y horas antes había dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pero luego tú miras la vida de Pedro, hermanos. Y Pedro fue aquel que murió por su Salvador. Había, hermanos, una fe viva, una fe creciente. Y no es que Pedro siempre fue creciendo y siendo mejor. Hubieron momentos de caída. Pero el Señor, hermanos, aún en la caída, la usó para hacer su propósito en Pedro. Y vemos continuamente este ejemplo en la palabra. Pero como les dije, hermanos, voy a avanzar en estos 3 versículos porque ya hablé un poco de esto, hermanos, y solamente termino este punto con Juan 15:16. Y esto Pablo lo va a desarrollar posteriormente más a profundidad cuando empecemos a estudiar los otros capítulos. Cristo le dice a sus seguidores, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os daré, o Él os lo dé. El Señor fue quien eligió, y esto lo estudiaremos más, pero queda claro desde el principio, y Pablo enseña y Cristo enseñó que tú y yo no andábamos buscando al Señor. El Señor en su gracia infinita nos miró y tuvo compasión de nosotros y nos eligió, hermanos, para dar testimonio de su gracia. Y para que llevésemos fruto, hermanos, y frutos no en la carne, sino frutos que permanezcan y edifiquen al pueblo de Dios. Para que la voluntad de Dios sea manifestada en nuestras oraciones. Lo segundo que vamos a decir, hermanos, es que la iglesia es edificada cuando se busca la voluntad de Dios en oración. Y aquí hay mucho que decir, hermanos. Si ustedes ven, Pablo va a hablar acerca va a dar una oración. Dice primeramente, ya saludó y les va a decir a ellos uno de los propósitos, hermanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está dando testimonio de sus oraciones. Y como ya dijimos, Pablo no conocía a los hermanos en Roma.
Pero Pablo dice en este versículo que él había escuchado el testimonio de sus hermanos y que ese testimonio se expandía por todo el mundo de aquella época, donde el imperio romano tenía el gobierno. Entonces, mis hermanos, Pablo nos hace un llamado, pero también nos hace una aclaración, que el evangelio no es de nosotros, sino que el evangelio es de Dios. Por tanto, las acciones de gracias deben de ser dadas a Dios. Si tú y yo estamos en Cristo, hermanos, sí, Dios usó a hombres, Dios usó a mujeres para enseñarnos el evangelio. Pero si tú y yo estamos aquí, es porque primero Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y posteriormente usó a personas para que tú y yo conociésemos su evangelio y su propósito se llevase a cabo a través de nuestras vidas. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia damos gracias a Dios por el crecimiento de la fe de nuestros hermanos? Pablo dice que él da gracias a Dios por medio de Jesucristo con respecto a ellos. Y le da gracias a Dios porque estos hermanos tenían una fe, hermanos, viva, una fe que la gente hablaba y decía cosas, hermanos, que edificaban y no destruían. ¿Qué dice la gente de ti, mi hermano y hermana? ¿Qué dice la gente, hermanos? Claro, va a haber, hermanos, muchas malas, digámoslo así, palabras y malas habladurías por personas carnales. Y como se escucha muy en lo común, si hablaron de Cristo no van a hablar de mí, pero que hablen de nosotros porque estamos obedeciendo a Cristo, no porque andamos en desobediencia. Pablo daba gracias a Dios porque lo que escuchaba de los hermanos de Roma era una fe que se divulgaba, hermanos, y que era de edificación y bendición. Y que la gente, hermanos, decía las cosas que Dios estaba haciendo allá. Y si ustedes ven, hermanos, y como vimos anteriormente, ningún apóstol reconocido había ido allá. Posiblemente otros discípulos de los apóstoles habían llegado allá, o otras personas que habían sido convertidas, hermanos, en el sermón que Pedro había expuesto. Pero Pedro todavía no había llegado a Roma. Pablo no había ido allá. Y la fe de ellos no dependía de un apóstol, no dependía del hombre, dependía de Jesucristo. Y su fe se iba expandiendo. Y a veces es fácil de dar gracias a Dios. Señor, gracias por este día. Gracias porque mi familia está bien. Gracias porque me diste esto. Gracias porque pude predicar el domingo. Pero hermanos, ¿cuán constante damos gracias por nuestros hermanos? Señor, gracias porque este año nuestra hermana está sirviendo, nuestro hermano está sirviendo, nuestro hermano está creciendo en la fe, nuestros hermanos están rindiéndose a Cristo. ¿Cuánto nos gloriamos y nos alegramos lo que Dios está haciendo en los demás? ¿Sí pasa eso con nosotros, hermanos? Es lo que Pablo nos está enseñando. Él da gracias a Dios con respecto, hermanos, a lo que Dios hace en medio de los otros. A veces se nos hace más fácil hablar de los otros hermanos que dar gracias a Dios por ellos. Y tenemos que mirar, hermanos, que eso no edifica al pueblo de Dios. Eso edifica nuestra carnalidad, pero no al pueblo de Dios. Cuando hablemos, hermanos, hablemos con justo juicio, no de acuerdo al juicio carnal de nosotros, sino conforme a la palabra de Dios. Es decir, no juzgue para que no sea juzgado. No, eso no enseña la Biblia. Lo dice la Biblia, pero no es la manera como debemos enseñarlo. El cristiano tiene que tener un juicio bíblico conforme a la palabra y ser sensato para exhortar a su hermano y hacer un juicio conforme a la palabra de Dios.
Pablo les está diciendo, doy gracias a Dios por ustedes. Y esta oración de gracias, Pablo una vez más reconoce que todo es por medio de Jesucristo. Él no dice porque yo soy un gran apóstol, porque yo no estuve entre los 12, pero fui el único que fui escogido. No, doy gracias a ustedes por medio de Jesucristo. Fue por medio de él que él había recibido la gracia y el llamado, como ya habíamos hablado anteriormente. De modo que es por medio de él que debemos dar las acciones de gracia a nuestro soberano Dios, iglesia. Pablo dice, hermanos, a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador, hermanos? Jesucristo, hombre. Aquel Dios que se hizo hombre para morir por nosotros, hermanos. Los sin esperanza. En él tenemos paz y vida eterna. Hermanos, en esta oración era por todos los creyentes que conformaban la membresía de la iglesia en Roma. No había ningún tipo de distinción. Pablo entiende que todos ellos han sido llamados a ser de Jesucristo, a ser santos, a crecer en la obediencia de la fe. Pablo le da gracias a Dios por sus vidas, por su buen testimonio, hermanos. Lo cual debe de ser motivo de gozo para nosotros, ver que nuestros hermanos crecen en la fe, ver que el evangelio se extiende a través del pueblo de Dios. La razón, hermanos, de esta gratitud, hermanos, era porque Pablo podía decir que ellos tenían una fe genuina. De que ellos podrían, hermanos, el mundo, todo el mundo de aquella época podía hablar de aquellos hermanos que están allá reunidos. No dice si eran muchos o eran pocos. Lo que importa es que eran fieles a Cristo. Porque no importa, hermanos, si son muchos, gloria a Dios. Si son pocos, gloria a Dios. Lo que importa es que los muchos o los pocos estén obedeciendo al Salvador. Y Pablo, hermanos, da gracias por su vida, por sus testimonios, hermanos, y deja ver, hermanos, su gran responsabilidad por, hermanos, por el crecimiento de la iglesia en Roma. Él no se conforma. Ellos tomaron en serio la misión que Dios les había dado y que ha dado a todo su pueblo, y a ser discípulos, hermanos, predicar el evangelio. Esa no es una misión para el pastor, es para todo el pueblo de Dios. Tú y yo no estamos solamente aquí para recibir. Tú y yo estamos aquí para recibir y dar, porque de gracia habéis recibido, de gracia. Cuando tú vienes aquí, hermanos, ¿vienes con ese propósito? Tú vienes con el propósito de aprender de la palabra, de compartir, de tener comunión, de adorar a Dios y luego dar eso a otros. Tú vienes con el propósito, ¿has pensado que yo voy a la iglesia a edificar el pueblo de Dios? ¿Has pensado en eso? O tú dices, voy a ver como si me gusta la prédica o me gustan los cantos. Claro, venimos a recibir bendición de parte del pueblo de Dios. Pero tú y yo también tenemos que aprender a hacer bendición al pueblo de Dios. Esto es algo recíproco. Pablo hubiera dicho, yo los voy a ir a bendecir a ustedes y ya. Pero Pablo estaba interesado en bendecir a los romanos, pero también en recibir bendición de parte de ellos. Porque vuestra obediencia, más adelante Pablo va a decir, ha venido a ser notoria a todos. Era una iglesia obediente de buen testimonio. ¿Qué iglesia eres tú? ¿Qué iglesia soy yo, mi hermano? ¿Qué dice Mirland de la familia Álvarez? ¿Qué dice Mirland de la familia Cifuentes? ¿Qué dice, hermanos, la gente?
el pueblo de Dios, de ti y de mí. No hablemos del mundo, hablemos del pueblo de Dios. Se alegran y se gozan. Pero no solamente lo que dicen los demás. ¿Cuál es tu interés como pueblo de Dios? ¿Te interesa el crecimiento de tus hermanos? Das tan buen testimonio que cuando se escucha de ti, la iglesia se goza, tus hermanos sonríen y son edificados. Esta iglesia, aunque estaba en medio del centro del mundo pagano del imperio romano, esta iglesia, aunque hermanos estaba en el eje central de eso, esta era una iglesia fiel al evangelio. No importaba el lugar, para ellos no era una excusa. Ellos habían entendido su llamado de parte de Dios y no de los hombres. ¿Has entendido que si tú eres un hijo y una hija de Dios, Dios te ha llamado para vivir en la obediencia de la fe y en la santidad, apartado de este mundo y amando a tus hermanos en la fe? Sirviéndose unos a otros. Pablo, hermanos, como no conocía a este pueblo, entonces no conocía a estos hermanos, pero anhelaba estar con ellos. Dice, porque Dios me es testigo, hermanos, que a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros. La Biblia nos enseña que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y claro, vamos al Sermón del Monte y el Señor dijo que no hiciéramos juramentos, hermanos, porque la religión de aquella época que supuestamente tenían la ley de Dios, hermanos, juraban, hermanos, aún por el cielo, por la tierra y por todo, aún por el nombre de Dios, y no cumplían sus juramentos. Pero Pablo, hermanos, y esto lo vemos que también lo hizo en Gálatas, que leímos el capítulo 1, hermanos, esta mañana, vemos que Pablo se ve en la necesidad de confirmarle a la iglesia, a los hermanos de Roma que aún no lo habían conocido a él, ni él había podido estar con ellos, que lo que él está diciendo tiene el sello de Dios y con toda seguridad él podía decir que ellos, tanto los romanos como Pablo, estaban delante de Dios y Dios era testigo a quien Pablo servía, no en la carne, sino en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, no solamente los días de oración, sin cesar hago mención de vosotros. ¿Y dónde hace mención? ¿Hablando de ellos? No, siempre en mis oraciones. Pablo no conoce a los romanos. Pablo tiene un deseo de ir y compartir con ellos. Pero Pablo dice, no los conozco, pero sin cesar oro por mis hermanos en Roma. Y a pesar, pues están bien, están creciendo, tienen buen testimonio, pues ¿para qué vamos a orar por ellos? Oremos por otros que tienen necesidad. Para Pablo eso no era una excusa, hermanos. Pablo oraba para que Dios siguiera manifestando su poder y su evangelio en medio de ellos. Hace mención de la iglesia, hermanos. Una súplica constante que el apóstol Pablo hacía por el pueblo de Dios. Y siempre sin cesar estaba en el pensamiento, en las oraciones de Pablo. Y Pablo lo confirma por medio del testimonio del Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Y Pablo dice, es imposible mentir porque Dios es testigo de lo que yo hago. Pablo reconocía la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe. Y eso era más que suficiente para que sus hermanos en Roma pudieran sentir la certeza de que había un hombre que, aunque no los conocía, los amaba y oraba por ellos. En Tito, Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Pablo dice, Dios el que no miente, porque no es como nosotros.
me es testigo que oro por ustedes. Este es el mismo Dios, como dice Hebreo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, hermanos. Pablo dice, delante de que Él es veraz, delante del que en Él no hay mentira, delante del perfecto, del hermanos inmutable Dios, del infalible Dios, hago oraciones por ustedes. El servicio era sincero, hermanos, porque era un servicio en el espíritu. No era un servicio porque los demás estaban escuchando o estaban viendo. Era un servicio de amor por los creyentes. Era constante que Pablo oraba. Y continúa el apóstol diciendo, rogando, que de alguna manera, hermanos, primero dice, hago mención. Quiero que miren esto. Pero luego ahora dice que rogando que de alguna manera tenga el fin. Por fin Dios me conceda eso. Por la voluntad de Dios. Tengan en cuenta esa frase. Tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y ya van a ver por qué me sonrío de esto de próspero viaje. La oración de Pablo, hermanos, contenía un ruego a Dios para que le permitiese ir, hermanos, al medio de los hermanos de Roma. Pablo no hace mención, como dijo anteriormente en el versículo 9, diciendo, hermanos, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros. No, ahora Pablo dice, rogando en sus oraciones, que de alguna forma, soberanamente, por la voluntad no de Pablo, sino de Dios, les sea concedido ir a vosotros. Es un ruego enfático que no empezó ayer, que lleva mucho tiempo, mis hermanos, y le ruega a Dios que de alguna manera ese ruego se haga realidad. Y si vamos más adelante en Romanos 15, Pablo dice, pero ruego, hermanos, a los mismos hermanos de Roma, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En el 1 le dice, yo ruego al Señor por ustedes, yo los anuncio, yo oro por ustedes y le ruego al Señor que me permita ir con ustedes. Ahora invita a la iglesia en Roma que se unan a ese ruego. Ayúdenme a orar a nuestro Dios para que sea librado de todos los rebeldes que están en Judía y que la ofrenda también para que, hermanos, el trabajo misionero continuara. Para que con gozo también, mire lo que dice, llegue a vosotros. Pero Pablo aclara, por la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos buscar la voluntad de Dios en los deseos más grandes o pequeños que tengamos. Necesitamos aprender a buscar la voluntad de Dios. No nuestros hermanos, porque engañoso es nuestro corazón. Pablo busca el fortalecimiento espiritual. Pablo busca, hermanos, que él sea conformado, hermanos, y cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero, hermanos, en esto, hermanos, antes de pasar al siguiente punto, hermanos, tenemos que ver, y si ustedes se acuerdan, Pablo, ¿cómo llegó Pablo a Roma? En sus casas les pido que lean Hechos 27 y 28. Debemos de buscar la voluntad de Dios con nuestros hermanos. Y si ustedes leen en sus casas estos versículos, hermanos, Pablo llegó a Roma como prisionero, como náufrago, como picado por una serpiente. Señor, llevo años pidiéndote esto. Permíteme ir a Roma. Hermanos, a veces tú y yo no sabemos lo que pedimos, pero damos gracias a Dios por su Santo Espíritu. Hermanos, porque el Señor no nos da todo lo que le pedimos. El Señor nos da todo conforme a su voluntad. Pablo hace mucho tiempo quería ir a Roma.
el Señor se lo había impedido de una u otra manera. Y cuando llegó el tiempo que Pablo fuera a Roma, Pablo no fue como el evangelista totalmente libre. Ahora Pablo va como prisionero. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cuánto necesitamos buscar la voluntad de Dios? Señor, permíteme llegar a Colombia. Señor, que se haga tu voluntad. Para que con gozo llegue a vosotros. Esta era la oración. Pero cuando Pablo llega, él no llegó renegando porque era un prisionero. Ustedes leen la historia, hermanos, y aún en el barco Dios lo usó grandemente siendo un prisionero. Cuando lo pica la serpiente, todos decían va a morir y el Señor guarda su vida. Llega a Roma y halló gracia, hermanos, en el gobernador, y el gobernador le permite estar 2 años en una casa, no como los demás prisioneros. El Señor tiene un plan mucho mejor que tú y que mí. Los planes de Dios son mucho más grandes, hermanos. Y qué bueno que tú y yo aprendamos a buscar la voluntad de Dios y no la nuestra, hermanos. Porque nuestras voluntades son imperfectas. Tú y yo no sabemos lo que puede pasar en una hora. Dios todo lo sabe. Y qué bueno poder descansar y saber que ese que todo lo sabe, que todo lo puede, es mi Padre celestial. Qué bueno que yo pueda ir a Él y decirle, Señor, haz tu voluntad, confío en ti. Porque posiblemente no puedo confiar en mí. Hermanos, Pablo va, pero esta fue la manera como Dios le permitió llegar a Roma. Porque Dios, hermanos, iba a usar a Pablo, pero a la manera de él, no a la manera como Pablo tenía planeado. Dios iba a cumplir sus propósitos, hermanos, no, hermanos, en los planes de Pablo. Pablo, hermanos, tenía un buen deseo, edificar a sus hermanos. Él quería llevar el evangelio. La iglesia es edificada cuando anhelamos el crecimiento de nuestros hermanos. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos. Ora por tu hermano que está a tu lado. Ora por aquel que no está aquí. Pero alégrate, anhela el crecimiento de los demás. Tú y yo estamos para buscar el crecimiento de los demás hermanos, porque deseo, dice Pablo Veros, para comunicarlos algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Pablo era el propósito de él, comunicar, compartirles el crecimiento, la edificación de sus hermanos. Ninguno enseña a Pablo en otra parte en Corintios, busque su propio bien, sino el del otro. Por eso les preguntaba, cuando ustedes vienen aquí a este lugar, hermanos, como iglesia congregante, ¿usted viene a buscar el bienestar de su hermano? ¿A usted le interesa que los hijos de sus hermanos crezcan en la fe? ¿A usted les interesa que los familiares no cristianos de sus hermanos vengan a Cristo? A veces, hermanos, como iglesia, o a veces como hermanos, seguimos centrados en nuestro yo. Es que yo quiero, es que yo pienso. Al igual que el fariseo en la época de Jesús en la parábola. Y no reconocemos que necesitamos buscar la voluntad de Dios. Ninguno busque su propio bien. Pablo dice en Romanos 15, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pablo no estaba planeando unas vacaciones. Pablo quería ir a edificar a esta buena iglesia, a esta iglesia que tenía un buen testimonio. Y Pablo quería llevar ese evangelio que había compartido a los demás gentiles. Pero hermanos, con el propósito de edificar la iglesia. ¿Tienes tú ese propósito, mi hermano, que estás aquí? ¿Buscas el fortalecimiento espiritual de tus hermanos? El fin era confirmar a sus hermanos, fortalecer, afirmarlos en la fe.
A veces nos gusta predicar el evangelio a otros, pero no nos gusta poner el evangelio delante de nosotros y crecer. El evangelio no solo son esas 5 leyes que normalmente se enseñan. El evangelio es todo para el creyente, la doctrina de Jesucristo, para conocerlo a Él, hermanos, y crecer en Él y cada día ser más como Él. Pero a veces pensamos que ya estamos maduros en la fe. Y es cuando más niños fluctuantes somos. Hermanos, nunca es suficiente. Cada día hay suficiente más para crecer. Porque nuestra meta no es el pastor ni la hermana. Nuestra meta es Cristo Jesús. Ser cada día más como Él. Parecernos cada día más a Él. Porque ahí crecemos en obediencia y en santidad. Pablo buscaba la edificación. Y dice, hermanos, voy a pasar al siguiente. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores. ¿Eres un buen administrador de los dones que Dios te ha dado? ¿Sí se acuerdan la parábola de los talentos? A veces decimos, no es que somos salvos, siempre salvos y amén. El que es salvo, hermanos, vive para su Salvador. Y ese Salvador te ha dado dones. Y los dones, como dice Pablo, no era para la gloria de Él, era para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Dios te ha dado es para edificar a su pueblo y no destruirlo. Dios en su multiforme gracia, hermanos, ha dado a los hombres dones para edificación del cuerpo de su esposa. Pablo busca llevar, hermanos, esos dones y compartirlos con la iglesia de Cristo. Antes fuimos, dice Pablo, tiernos entre vosotros en Tesalonicenses, como la nodriza que cuida con ternura, hermanos, a sus propios hijos. Ese es el amor que Pablo mostraba por sus hermanos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice Pablo a los tesalónicas, que hubiéramos querido entregarnos solamente el evangelio. Mire lo que dice Pablo. Ay, es que eso ya es religiosidad. Pablo dice, no, no solamente los amo tanto, que no solamente quiero que conozcan el evangelio, sino que si fuera posible, entregaría mi propia vida. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque Pablo había entendido el amor que había recibido, un amor que él no merecía, y él quería compartir ese amor con sus hermanos. Pero hermanos, para sentir eso, necesitamos vivir en el espíritu y no en la carne. Cuando vivimos en la carne, no nos interesan nuestros hermanos. Nos interesa nuestro fariseísmo, nuestra religiosidad. Pero ¿cómo puedo decir amar a Dios que no he visto y no amar a mis hermanos? Mentirosos somos, dice Juan. Amo a Dios amando a su esposa, a su iglesia, sirviéndole, hermanos, cada día, buscando serla, confortarla, y hermanos, que cada día la iglesia pueda reflejar a Cristo. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, dice Pablo. Pablo le dice, yo no solamente voy como el apóstol que Dios me está usando grandemente, sino, hermanos, y muchas veces tenemos ese concepto, que es que el pastor es el que me va a edificar, que es que yo necesito. No, hermano, tú también has sido llamado a edificar al pastor. Y cuando hablo de edificar, no estoy hablando de regalos, estoy hablando, hermanos, de hacer, hermanos, fortalecer la fe del pastor, fortalecer la fe de los líderes, unos con otros, hermanos, dice la palabra, exhortándonos en el amor de Cristo.
para ser mutuamente el apóstol a los gentiles, aquel que Dios llamó, aquel que Dios había derribado en el camino. Ahora dice, yo quiero ir con ustedes para fortalecerlos, pero también quiero ser confortado por ustedes. Pablo, para decir eso hay que tener la humildad. A veces pensamos que los demás no nos pueden ministrar porque es que yo soy yo soy el maestro, yo soy. No, hermanos, hay que ser humildes en lo que Pablo está diciendo. Pablo entendía que al estar en medio de sus hermanos, él también iba a ser edificado. Por eso daba gracias a Dios y anhelaba ir a ellos. Pablo continúa, hermanos. Ahí hay un comentario de Calvino, hermanos, en su comentario a Romanos. Digo, os ruego que observéis, dice Calvino, con cuánta humildad se presenta, hermanos, el corazón de este santo apóstol, al decir que no rehúsa ser fortalecido por los pequeños en sabiduría. Aunque no eran discípulos de un apóstol, Pablo está, hermanos, confiado de que va a ser fortalecido por ellos. No obstante, esto no lo dice hipócritamente, porque no existe alguien tan necesitado en la iglesia de Dios que no puedas aportar alguna cosa en nuestro provecho. A veces un saludo, a veces un abrazo, a veces una palabra, hermanos, eso puede fortalecer el corazón de cualquier persona en la iglesia, no importa su posición. Dice Calvino, mas nuestro orgullo y nuestra malignidad nos impiden recoger este fruto de unos o de otros. Tal es nuestra vanidad y estamos de tal manera embriagados de loco orgullo, dice Calvino, que despreciando a los demás, los dejamos a un lado pensando que nos bastamos a nosotros mismos. Tengamos cuidado, hermanos, que no nos volvamos arrogantes en el servicio a Dios. Porque si llegamos a ese punto, hermanos, a Dios no estamos sirviendo a nosotros mismos. Ningún ministro verdadero del evangelio debe de glorificarse a sí mismo y sentirse que es mayor que sus hermanos. Porque el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Así, hermanos, que tenemos que humillarnos bajo la poderosa gracia de Dios, para que sea Dios, no los hombres, que nos exalten en su debido tiempo. Pero no busques la gloria, porque el único digno de la gloria es aquel que nos ha redimido con su sangre. Calvino predicaba esto y sabemos que es uno de los grandes reformadores, hermano, porque es una enfermedad, al igual que Pablo, que podía ser evidente en muchos hermanos en la iglesia. Sentirse más importantes que los demás. No, hermanos. Dios ha dado dones a los hombres. Algunos tienen un llamado específico, hermano, pero todos somos siervos de Jesucristo, llamados a obedecer a la fe y a ser santos para la gloria de aquel que nos ha amado. Nada hagáis, nos compartía nuestros hermanos en el servicio de los varones, en el compañerismo el viernes, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así, iglesia, que cuando llegues a este lugar, ven con ese santo propósito. Ven a edificar el cuerpo de Cristo. Ven a servirle a tu Señor. Y así todos somos confortados y edificados en la gracia de Jesucristo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, dice Pablo, como entre los demás gentiles. Pablo reconoce, hermanos, que no se le ha permitido de una u otra forma, hermanos, pero cuando leemos más adelante, Pablo dice que ya había predicado el evangelio en todas partes de esa área y que él anhelaba ir a Roma, posiblemente para continuar su ministerio. Y Roma, como el centro del imperio romano, hermanos, era un lugar estratégico para seguir expandiendo el evangelio. Pero es que, hermanos, Pablo entendía que había un Dios soberano y que lo que Dios hace es mucho mejor que lo que Pablo podía hacer. Entonces vemos, hermanos,
Pablo dice en 15, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque él necesitaba seguir predicando el evangelio. Si ustedes leen los versículos anteriores, en esa área, hermanos, de Asia de ese tiempo, no teniendo más campos en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Dios no lo había permitido. Pablo tenía que cumplir un propósito divino ahí. Pero él anhelaba ir, pero no en el tiempo de Pablo. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo debajo del sol, hermanos. Y qué bueno que el pueblo de Dios pueda buscar la voluntad y el tiempo de Dios. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Pablo dice, soy deudor. No era deudor por el evangelio, porque el evangelio es por gracia. El precio del evangelio ya Cristo, hermanos, lo pagó en la cruz del Calvario con su sangre. Pablo era deudor a sus hermanos porque de esa misma gracia que había recibido, él quería compartirla con otros. Se sentía deudor que los demás también pudieran recibir ese conocimiento de Dios. A ellos somos deudores. Tú eres deudor, hermanos, que lo que Dios te ha dado a ti en compartirlo con tus otros hermanos y también en aquellos que no tienen la luz de Cristo. Ahí no está hablando de 4 personas, hermanos, y ya no voy a profundizar en eso. Está hablando de 2 tipos de personas, griegos y no griegos. En esa época, hermanos, el griego era la persona de la élite, los que podían ejercer cierto poder en el imperio, hermanos. Recuerden que estaban bajo Roma, pero a los que no eran reconocidos como griegos o inteligentes de la época, se les llamaba bárbaros, que eran aquellos hermanos pobres, desposeídos, que no tenían el privilegio de aspirar a alguna posición, por tanto, no eran de la élite de esa época. Pero Pablo deja claro que en el evangelio no hay ninguna exclusión, que el evangelio todos, bárbaros o griegos, ricos o pobres, todos necesitamos el evangelio. Todos necesitamos el evangelio. Que porque eran los poderosos, ellos también necesitaban el evangelio. Que para ellos iba a ser más difícil, claro que sí. Porque hermanos, el amor al dinero, al poder, enceguece el alma del ser humano. Y muchas veces cuando estamos en necesidad es cuando Dios en su gracia obra para abrir nuestros ojos y mirar a Dios y decirle, sálvame que perezco. Por tanto, hermanos, el evangelio era una necesidad para todos aquellos, la sociedad, a esa distinción que no hace Pablo, sino que era muy común en la época de Pablo, hermanos. Los que no eran nadies ahora iban a tener valor para la sociedad por medio del evangelio de Jesucristo. Pues si no anuncio, mire lo que dice Pablo, el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ya soy salvo, hermanos, descanso en mi salvación. Si eres salvo, mi hermano, iglesia, anuncia el evangelio. Anuncia el evangelio con tu vida y con tus palabras. No solamente con tus palabras, porque mucha gente no quiere nuestras palabras, pero por medio de tu testimonio, mujer, aquellos que no han sido salvos pueden venir a la fe, dice Primera de Pedro. Que tu testimonio sea evidente para que los que están ciegos, la vista pueda ser abierta y puedan venir a Cristo. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era en ese tiempo, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios debe de ser glorificado. Pero recuerda que el que nos escogió no fuimos nosotros. Tú y yo no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Y no porque éramos grandes hombres y grandes mujeres, sino porque Él decidió en su designio divino, hermanos, obrar para manifestar su gracia. Así que en cuanto a mí, termina Pablo diciendo esta parte, hermanos, estoy pronto. Él anhela irlos anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma.
que nuestro anhelo, hermanos, por edificar el pueblo de Dios no termine. Y recuerda que el Evangelio no se dice en 5 minutos. La gente necesita conocer al Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Ese es el Evangelio que transforma vida, hermanos. Iglesia, que tengamos el sentir y el deseo paulino de edificarnos por medio de nuestra fidelidad al Evangelio. Cuán fiel somos al Evangelio de Jesucristo. Terminamos, hermanos, preguntándonos, ¿cómo estamos edificando a la iglesia del Señor? ¿Cómo estás edificando tu vida, tu familia? ¿Cómo estás edificando el pueblo de Dios? ¿Qué dicen los impíos de ti y de mí? ¿Somos fieles al Señor? ¿Nos interesa el bienestar y el crecimiento de nuestros hermanos? Si no es así, que el Señor nos ayude y nos redarguya, porque tenemos que amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, mi amado Padre Celestial, por tu bendito Evangelio. Cristo, gracias por habernos redimido. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a ser fiel a ese llamado, a vivir en la verdad de la fe del Hijo de Dios, a crecer en santidad. Señor, a orar, Señor, con sinceridad por el crecimiento de nuestros hermanos y a buscar la edificación de todo el pueblo de Dios. Danos ese sentir, ese querer como el hacer, para que busquemos tu buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a rendirnos más a ti, a conocerte, Señor, y a obedecerte conforme a tus estatutos. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.